Bueno, ¿cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy vamos a hablar de shock en pediatría, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar a definir shock. Entonces, el shock se define como una afectación crítica en la cual hay un estado de hipoperfusión que provoca una inadecuada entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación con la demanda metabólica. Es decir, por X o Y causa no podemos satisfacer a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes que estos necesitan para cumplir sus funciones principales. ¿Listo? Entonces este shock se puede clasificar de la siguiente manera. El primero, el hipovolémico. El segundo, el distributivo, que el distributivo a su vez se divide en el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. También tenemos el cardiogénico y el obstructivo, ¿listo? Entonces estos primeros conceptos son supremamente importantes. Ahora pues vamos a hablar de otro concepto que es la hipoxia tisular, la cual pues se define como una insuficiencia de oxígeno en los tejidos. Entonces esta hipoxia tisular se puede clasificar de muchas maneras. Entonces tenemos la hipoxia hipoxémica, anémica, isquémica e histotóxica. Entonces la hipoxia hipoxémica se genera porque hay una alteración en la ventilación, en el coeficiente ventilación-perfusión, principalmente por un patrón obstructivo. Entonces, donde vemos una hipoxia hipoxémica en el asma y en las bronquiolitis, ¿listo? Luego tenemos la hipoxia anémica, que se causa por una deficiencia en el transportador, que en este caso es la hemoglobina. Y pues el mejor ejemplo de esta es un sangrado masivo. Listo, al haber mucho sangrado, pues perdemos ese transportador y hay una disminución del transporte de oxígeno hacia los tejidos. Luego tenemos la hipoxia isquémica, que esta es la que se produce por una obstrucción del flujo sanguíneo, y el mejor ejemplo es el tromboembolismo pulmonar. Y por último tenemos la hipoxia histotóxica, que es la que es causada por una afectación directamente dentro de la respiración celular en la mitocondria. El ejemplo más claro es la intoxicación por cianuro en el caso de la pediatría. Entonces, bueno, la fisiopatología del shock pues la vamos a abordar de múltiples maneras, ¿listo? Vamos a partir de que nosotros y el corazón mantiene la perfusión hacia los órganos por medio de unas bases fisiológicas. Entonces la primera es el gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Normal es de 4 a 5, bueno, a 6 litros por minuto. Entonces este gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dependiendo de estas cosas, pues van a haber distintos cambios. Entonces, al mismo tiempo, este volumen sistólico depende de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Entonces, la precarga se define como la longitud de la fibra cardíaca al final de la diástole. O para desmenuzar esto de una manera más sencilla, es la cantidad de sangre que llega a la aurícula al momento de la fin de diástole. O sea, la precarga es lo que llega al corazón. La contractibilidad hace referencia pues a la contracción del corazón, o inotropismo también se le dice, y la poscarga hace referencia a la resistencia que hace la aorta hacia la eyección de sangre en el ventrículo izquierdo. Esta precarga también se relaciona con la presión venosa central, y la precarga implica alrededor del 70% del volumen sistólico total. Listo, entonces el suministro de oxígeno pues depende de muchas cosas, como del contenido de oxígeno, del transporte del flujo de oxígeno y de la demanda metabólica. Listo, entonces con base en estos conceptos fisiológicos es que vamos a explicar los distintos tipos de choques. Entonces, bueno, comenzando a hablar de esto, cuando estamos en un estado de shock, de hipoperfusión generalizada, pues el cuerpo comienza a activar unos mecanismos compensatorios que nos van a ayudar a preservar dos órganos principalmente, el cerebro y el corazón. Entonces el cuerpo, ¿cómo compensa este desequilibrio? Lo primero es que va a haber una taquicardia, compensando de pronto una disminución del volumen sistólico. Va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, que los vasos sanguíneos van a hacer vasoconstricción
para poder perfundir de una manera más óptima sobre todos los órganos vitales. Comienza a haber un aumento de la contractibilidad para bombear más efectivamente sangre hacia los órganos y comienza a haber un aumento del tono de las venas para permitir que mayor cantidad de sangre llegue en un menor tiempo posible. Todo esto produce un redireccionamiento del flujo sanguíneo hacia los órganos principales y esto va a producir una baja perfusión periférica. Y esto clínicamente lo vamos a ver en un llenado capilar prolongado y en un pulso periférico, porque en un estado de estos el cuerpo prioriza el corazón y el cerebro y deja de lado otros tejidos como el hígado, como el músculo, el tejido adiposo, entre otros. Según la gravedad, el shock se puede clasificar en un shock compensado y descompensado. Entonces un shock compensado es un paciente que tiene toda la clínica de shock, pero tiene una presión arterial completamente normal. Mientras que en un shock descompensado o shock hipotensivo es un paciente con toda la clínica de shock, pero que tiene una presión arterial afectada normal. Entonces en pediatría, ¿cómo vamos a definir la hipotensión? De la siguiente manera: en pacientes neonatos, una tensión arterial sistólica menor a 60 se considera como hipotensión. En lactantes, de un mes a un año, una tensión arterial menor a 70 se considera hipotensión. Y ya en niños entre 1 y 10 años tenemos esta fórmula, que es 70 más la edad del niño por 2. Este va a ser el límite en pacientes de 1 año a 10 años. Y ya en mayores de 10 años se van a comportar como adultos, es decir, con una tensión arterial sistólica menor a 90. Entonces ahora vamos a hablar de los tipos de shock. Entonces en primer lugar vamos a hablar del shock hipovolémico. Este es el más común de los shocks en pediatría, y en el shock hipovolémico nosotros tenemos que diferenciar si es un shock hipovolémico hemorrágico o no hemorrágico. Un shock hipovolémico hemorrágico es muy sencillo porque casi siempre es secundario a un trauma, mientras que un shock no hemorrágico es secundario por lo general a una deshidratación severa, una enfermedad diarreica de alto gasto. ¿Listo? Entonces, este es el más común, es una de las principales causas de mortalidad en pediatría, y lo que les decía, tenemos el hemorrágico, pero no hemorrágico, lo que les decía, la deshidratación, las pérdidas por un tercer espacio o las quemaduras. ¿Listo? Entonces, nunca olviden que en un paciente con shock siempre tenemos que hacer nuestro abordaje ABCD. Entonces vemos que las manifestaciones clínicas que vamos a ver es la taquipnea, vamos a tener taquicardia, vamos a tener unos pulsos débiles, vamos a tener una piel diaforética pálida, fría, el patrón de piel molteado, una alteración del estado mental, etc. Y a nivel fisiológico, en el shock hipovolémico va a haber una precarga disminuida, porque al haber una disminución de la volemia, pues lo que va a llegar al corazón, al ventrículo izquierdo a través de la vena cava inferior y superior, va a ser menor. La contractilidad va a estar normal o va a estar aumentada, y la poscarga va a aumentar como mecanismo compensatorio de este efecto fisiológico que estamos presenciando. ¿Listo? Ahora en el shock distributivo, pues vamos a hablar que es un shock que se genera principalmente porque hay una vasodilatación sistémica. ¿Listo? O sea que hay una pérdida del tono vascular, o sea, los vasitos están completamente dilatados. ¿Listo? Clínicamente se caracteriza porque en este shock puede haber el pulso saltón, y puede ser un shock caliente o un shock frío. Listo, vemos que aquí las diferencias con el hipovolémico es que, por ejemplo, aquí podemos, como les decía, puede haber un shock caliente, que es decir que hay una diferencia en las dos presiones arteriales. Puede haber un pulso periférico saltón, un llenado capilar rápido por lo general, puede haber piel caliente, rubicunda, por la vasoconstricción. En esta tabla vemos que fisiológicamente vemos que la precarga puede estar normal o disminuida, pero usualmente la precarga está disminuida porque hay una vasodilatación sistémica. En el distributivo casi siempre, en el 90%, va a estar disminuida. La contractibilidad puede estar normal o disminuida dependiendo de la causa, y la poscarga es variable. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por ejemplo en el shock séptico la poscarga está disminuida. ¿Por qué? Porque en el shock séptico, en la sepsis,
La infección altera los mecanismos compensatorios y la precarga no aumenta, sino que se mantiene disminuida, mientras que en el shock anafiláctico y neurogénico esta poscarga aumenta como parte de los mecanismos compensatorios fisiológicos. Entonces, ahora hablando de shock sépticos, este es el más común en pediatría, de los tipos de shock distributivos, y se genera por la liberación de endotoxinas o lipopolisacáridos de el germen que esté atacando al paciente. Entonces, pues no olviden lo más importante, que es lo que nos dice el Surviving Sepsis. El shock séptico se define como un paciente séptico con una de las siguientes dos: una hipotensión refractaria al manejo con vasoactivos, o una hiperlactatemia mayor a 2. ¿Listo? Si nosotros vemos esto, el paciente se encuentra en shock séptico. La precarga está disminuida por esta vasodilatación generalizada. La contractibilidad está normal o disminuida y la poscarga es variable, pero usualmente se va al piso porque esta respuesta desenfrenada del microorganismo a la respuesta infecciosa suele generar alteración de estos mecanismos compensatorios. Listo, entro en todas las manifestaciones clínicas del shock séptico, lo que les decía: un pulso saltón, piel rubicunda, caliente, pueden haber petequias. Aquí lo más importante es correlacionar con el cuadro clínico que teníamos y individualizar cada caso. Ahora vamos a hablar del shock anafiláctico, neurogénico y cardiogénico. Entonces, el anafiláctico se produce pues por una respuesta desmesurada, una respuesta disregulada frente pues a un alergeno, ¿sí? Esta es una reacción alérgica mediada por la inmunoglobulina E, por el mastocito, y usualmente lo que genera es una broncoconstricción, ¿sí? Suele comenzar a haber un aumento del trabajo respiratorio, se sobrecarga el corazón derecho, suelen haber síntomas de ansiedad, agitación, angioedema, por lo que les dije, es una reacción alérgica a un alergeno específico. El shock neurogénico pues es un shock usualmente por un trauma medular. ¿Listo? Entonces, esta lesión neurológica interrumpe el sistema nervioso simpático, produciendo una vasodilatación no controlada. Y pues digamos que este se puede diferenciar porque tiene hipotensión con tensión diferencial amplia, bradicardia, frecuencia cardíaca normal. El cardiogénico, las principales causas son cosas que afecten la contractibilidad y la función del corazón. Entonces tenemos las cardiopatías congénitas, las arritmias, las miocardiopatías, incluso la sepsis. El shock séptico puede llevar a un shock cardiogénico. Los tóxicos, la lesión miocárdica. Sí, todo esto se puede caracterizar, y sobre todo clínicamente lo que vamos a ver son signos de falla cardíaca. Entonces el paciente puede llegar a tener hepatomegalia, edema pulmonar, reflejo hepatoyugular. Todos estos signos de insuficiencia cardíaca son los que nos van a hacer sospechar de un shock cardiogénico. En este, la precarga puede ser normal o es variable, la contractibilidad es lo que está disminuida, por lo que les decía, o sea, hay un daño en el corazón y el corazón no está contrayéndose de manera efectiva, y la poscarga va a estar aumentada como mecanismo compensatorio. Ahora, en el shock obstructivo, pues el shock obstructivo se produce por causas específicas. Listo, en pediatría las principales causas son, en primer lugar, el taponamiento cardíaco, sí, que se caracteriza pues por una acumulación de sangre en el pericardio. Esto aumenta la presión sobre el corazón y pues dificulta el paso del flujo sanguíneo, entonces las contracciones no son tan efectivas. Clínicamente lo podemos identificar de estas maneras. Entonces, lo más importante es la tríada Beck: ruidos cardíacos velados, hipotensión e ingurgitación yugular. Y otra cosa asociada es el pulso paradójico, que el pulso paradójico es una disminución mayor a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica durante la inspiración. El otro es el neumotórax a tensión, que es por una acumulación de aire en el espacio pleural que aumenta la presión intratorácica, y esto comprime el pulmón y el mediastino. ¿Listo? Entonces aquí la mejor manera clínicamente es la hiperresonancia. El paciente tiene mucha dificultad para respirar, usualmente secundario a un trauma, y pues nosotros vamos a ver en la radiografía una desviación de la tráquea por la acumulación tan grande de aire en ese lugar. En cuanto al shock obstructivo,
También tenemos otras causas como las lesiones dependientes del ductus, que pues principalmente son cardiopatías congénitas, como por ejemplo la coartación aórtica, el arco aórtico interrumpido, la estenosis aórtica crítica, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Estas son como las causas y estas toca sospecharlas en pacientes neonatos que comienzan a debutar. Con estos síntomas se les estudia con un eco, etc. Y la embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, pues es una obstrucción a nivel pulmonar dada por trombos que pueden ser grasa, aire, líquido amniótico y etcétera. Estos pues no son muy frecuentes en pediatría. ¿Listo? Y pues digamos que están mucho relacionados con las coagulopatías. Aquí lo importante es también pues tratar la causa, aunque decían que en pediatría esto no es muy común. Y pues esto sería todo por el video de tipos de shock. Nos vemos en el siguiente video hablando del manejo de cada uno de estos tipos de shock.